Pablo escribe esta carta a los creyentes en Éfeso, y uno de los sentidos que tiene esta carta es enseñarle específicamente el mensaje del Evangelio, pero un Evangelio de gracia. Y una frase que se repite mucho de toda esta carta es: ustedes son salvos por la gracia en Cristo Jesús. Muchas veces pensamos que el evangelismo es simplemente invitar a una persona a venir a Cristo. Las invitaciones que vemos, que escuchamos, son tan simples y se alejan tanto de la verdad del evangelio que no podemos llamarle predicación del evangelio. Pero qué bueno es cuando le invitas a una persona a venir, a humillarse delante de Dios, a reconocer su pecado, a humillarse en la gracia salvadora de Dios y a reconocer a Cristo sobre todas las cosas. Eso tiene que estar muy importante allí en la predicación del evangelio. Hoy en la mañana, con un pequeño grupo de jóvenes, estábamos compartiendo también de esto. La misión de la iglesia es anunciar el mensaje salvador, que primeramente hace que reconozcamos nuestro pecado, que hace que glorifiquemos a Dios en nuestra humillación, pero también que nos hace crecer y también nos hace regocijarnos en la gracia de Dios. Gloria a Dios, por gracia somos salvados. Muy pocas veces escucho personas que se levantan y dicen: yo quiero agradecer a Dios porque por gracia soy salvo. Muchas veces escuchamos: yo quiero agradecer a Dios porque me permitió salir de una operación difícil, me permitió tener esto que yo anhelaba, me permitió hacer tantas cosas. Pero saben, muy pocas veces escuchamos: agradezco únicamente a Dios porque por gracia soy salvo. Esta es la base sobre la cual se sostienen todas las demás cosas que tú puedes agradecer a Dios. Gracias porque Dios me salvó de la operación, amén, aleluya. Pero esto no vale nada si por gracia no eres salvo. ¿De qué vale ganar el mundo entero si tu vida no depende de la gracia de Dios? ¿De qué vale tener todos los tesoros si mañana morirás? Dice Pablo: si no es por gracia, entonces comamos, bebamos, mañana vamos a morir. Pero porque Cristo ha resucitado, hoy tú y yo gozamos de esa gracia. Gloria a Dios, Él nos dio vida. Y dice este texto, voy a leer solamente algunos versos: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso tenemos tanta locura a nuestro alrededor. Personas cada día volviéndose locas, drogándose, peleando, discutiendo. Por eso tus vecinos necesitan de Cristo, porque están esclavos al pecado, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, por naturaleza, hijos de ira. Lo mismo que quienes, que esos que nos rodean, que viven así, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, no es que tiene misericordia, dice el texto, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. No es que te ama simplemente, dice por su gran amor. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esta es la palabra del Señor para ti en esta hora, como mismo lo fue para la iglesia en Éfeso. Pablo le está enseñando algo. Ustedes son bendecidos.
pero no bendecido como cualquiera, aquel que recibe un regalo y dice, oh, qué bueno está este regalo. ¿Cuántos están agradecidos por el gran regalo de la gracia de Dios? ¿Cuántos están agradecidos? Amén. Debemos estar agradecidos por esto y debemos de darle gloria a Dios cada día por la única razón, tan sencilla y tan grande al mismo tiempo, que por gracia soy salvo. Esto implica de que si no es por gracia, tú y yo nos queda un solo destino: la muerte eterna, la condenación en el infierno. Simple y sencillo. Hay un solo medio y es Cristo Jesús. Y tú y yo por nuestros propios medios no podemos llegar. La única forma es que tú y yo nos presentemos como mismo Cristo se presentó, santo, puro y sin mácula, y resucitó al tercer día. Y tú y yo por nuestra naturaleza, la cual Pablo menciona, porque éramos por naturaleza hijos de ira. Pablo está diciendo, tú y yo no podíamos. Nuestra naturaleza era contraria a la voluntad de Dios. Éramos hijos de ira. Así que, hermanos, la primera condición que Pablo menciona en todo esto, en el verso 1, estábamos muertos. Él lo resume así. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. Algunas personas dicen, y han hecho desarrollado toda una teología, que dicen que el pecado en el hombre no es una condición. O sea, que el hombre no está totalmente muerto en el pecado. Y por consiguiente, el hombre, aplicándole ciertos remedios, ciertos medicamentos, ciertos ungüentos, mejorando al hombre, el hombre cumpliendo con ciertos requisitos de la ley, mejorando la condición del hombre, el hombre puede ser salvo, aceptar a Dios. Ahora, miren lo que dice Pablo. Y Él os dio vida a vosotros cuando lograron ver, entender, lograron mejorar. ¿Dice eso Pablo? Dice Pablo, ustedes estaban muertos. Esa era su condición. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hay una palabra muy importante a tener en cuenta en esta expresión, estando. Es una condición de la cual tú y yo no podemos salir humanamente por muchos esfuerzos que hagamos. Es la condición en que tú y yo y los creyentes en Éfeso se encontraban. No era una enfermedad, no era un padecimiento. El pecado no es un padecimiento del hombre. Hay mucha gente que enseña eso, pero no es lo que enseña Pablo acá. Lo dice la Biblia. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y la expresión usada en el texto griego, se usa esta expresión, muertos en vuestros delitos y pecados, está introducida por una palabra que en español es un simple participio. En griego es un verbo en participio, tiempo presente, voz activa. Esto es una realidad para ti, es tu condición, y un participio implica que esto sucedía cuando Él estaba dándote vida. Esta condición no cambió. Tú estando muerto en esa condición, Él te dio vida. O sea que no hay posibilidad de un mejoramiento humano en esta frase. No hay posibilidad de introducir una doctrina, una enseñanza que diga que el hombre no está muerto totalmente, porque aquí está expresado de esta forma. Tú, en una condición depravada, en una condición apartada de Dios, lejos de Dios, que lo único que merecía era la ira de Dios, estando en esa condición, alguien tuvo misericordia de ti. Alguien se humilló, alguien tomó tu lugar, alguien te dio vida. Y Pablo deja claro esta condición. ¿Saben? Esto es uno de los puntos fundamentales cuando tú y yo compartimos el Evangelio.
Esta es la condición del hombre sin Cristo. Y esto no se refiere solamente, no es una condición física. No se refiere a que tu cuerpo se va deteriorando día tras día por el pecado, aunque es una realidad. El pecado ha destruido por completo aún nuestro físico. Dice Pablo, en nuestros delitos y pecados. Un alma muerta en sus delitos y pecados no siente deseo por los placeres espirituales. Simplemente está muerta. De este estado, el hombre no puede salir. Por eso Pablo dice, te dio, te ofreció, te rescató, te dio todo este regalo, porque tú no lo podías alcanzar. Y el texto, el verso 2, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tú y yo hemos sido rescatados de esa condición. Por eso tú y yo también tenemos que proclamar el mensaje del Evangelio. Porque si nosotros estando muertos, Él vino y me ofreció vida, entonces no seas egoísta. Si tú estando muerto, Él se humilló y se acercó a ti, entonces tú no tengas pena en decirle a tu vecino, tú necesitas de Cristo, tú necesitas arrepentirte, tú necesitas de la salvación de Dios y el mensaje completo del Evangelio. No te avergüences del Evangelio. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el mensaje más poderoso. Es poder de Dios para salvación a todos los hombres. Ahora, esto habla de nuestra condición. En nuestra condición dice, estábamos en rebeldía, estábamos contra Dios, siguiendo el sistema de valores que Satanás y los hijos de desobediencia tenían. ¿Saben? Tristemente muchos cristianos aún siguen viviendo esta corriente. Pablo en Romanos tiene que también decirle a los creyentes, no sigan imitando al mundo, paren y renueven su mente conforme a la voluntad de Dios, no a la de los hombres. Y la expresión cuando Pablo la dice, le está diciendo, paren, dejen de hacerlo. No les dice, tengan cuidado, le dicen, paren, ya ustedes tienen una nueva naturaleza, deténganse, ahora vivan conforme a la naturaleza de Cristo. El punto principal está claro, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, entre los cuales también nosotros, verso 3, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hay algo que está dejando bien claro aquí las Escrituras, y es que todo hombre es dado al pecado, a la iniquidad espiritual, sensual, que todo hombre naturalmente, por muy bueno que parezca, es desobediente a la voluntad de Dios, por naturaleza hijo de ira. Pero el verso 11 dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, o sea que no pertenecían al pueblo de Israel, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ahora, ¿qué significa circuncisión? Nada, muy sencillo. Fue una marca que Dios le dio al pueblo de Israel, que los iba a diferenciar de las demás naciones paganas. Esta marca era una marca en la carne, un corte que hacían. Ahora, esta marca era, por así decirlo, una cortina, un velo de la carne, podríamos llamarle una muralla, un estorbo. Esto era una separación para los gentiles, para los judíos no. Para los judíos esto era un sello de parte de Dios, podemos decir. Esto era una marca que los diferenciaba, aunque estaba en sus partes privadas. Esto era una marca, una identidad que les daba, pero era una muralla, un estorbo, una barrera para los gentiles, las demás naciones, que no lo tenían. Cada niño en Israel, a los 8º día,
era circuncidado, era marcado como parte del pueblo de Dios. Para los gentiles esto era una separación. Los gentiles en la carne se refiere a la condición natural como no pueblo judío. Y la palabra gentiles, la palabra en sí significa otras naciones, las demás naciones. Las otras naciones que no conocieron a Jehová, que no tenían a Jehová como Dios, estas eran como consideradas como paganas por parte de Israel. Eran aborrecidas por parte de Israel. Por eso vemos en el Nuevo Testamento conflictos entre judíos y paganos. Por eso vemos que las cartas, los evangelios, unos están dados a judíos y otros están dados específicamente a gentiles. Por eso vemos hay una diferencia, porque el público era diferente. Los judíos decían, Dios solo ama a Israel entre todas las naciones que Él ha hecho. Las demás son para ira, para castigo. Esta era la mentalidad de un judío, porque él había sido marcado. Ahora, tanto unos como otros, nos damos cuenta, Pablo dice ahí en Romanos 3, tanto unos como otros están en la misma condición. Los judíos estaban en un error, muy lejos de la verdad. La única diferencia entre los judíos y los gentiles era eso, una cosa hecha con mano en la carne, pero que había recibido un significado desproporcionado, por así decirlo. La circuncisión representaba el ser aceptado. Ahora, la incircuncisión, de la cual Pablo dice, ustedes no habían sido circuncidados, representa la ley bajo condena. Tú y yo, como pueblo gentil, estamos representados por estar bajo condenación de Dios, estar bajo la ira de Dios, simplemente por nuestra nacionalidad. Miren las implicaciones de esto. Tú y yo, simplemente por nuestra nacionalidad, la marca que tenemos es ira, condenación de parte de Dios. O sea que solamente por nuestra nacionalidad hoy tenemos que decir, gloria a Dios, porque por gracia soy salvo. Más aún, cuando vemos que tanto los mismos judíos que habían sido marcados, que tenían una marca desde Abraham, que estaba siendo hecha cada miembro del pueblo de Israel, pueblo escogido por Dios, más aún cuando vemos que los que tenían la marca estaban lejos también. Y también han recibido la gracia de la misma forma. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta es la condición espiritual anterior de los efesios. Esta es la condición espiritual de nosotros. Y esta condición está expresada acá de tres formas. La palabra sin Cristo. Sin Cristo, esto significa no conocían a Jesús ni sabían nada acerca de la promesa. Sin Cristo implica una condición natural, caído en el pecado. Las consecuencias de esta condición es simplemente no tenían ninguno de los beneficios que son el resultado de la salvación y de la obra salvadora de Jesús. Sin Cristo implica solamente estar condenado, expuesto a la ira de un Dios santo, expuesto a la ira de ese gran Dios y Creador. La segunda condición espiritual de los Efesios dice, apartados de las ciudadanías de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Esto es un énfasis que hace, esto enfatiza el hecho de que los gentiles no eran del pueblo de Dios, no estaban en la promesa, no fueron contemplados dentro de la promesa, pero sí saben, fueron injertados, fueron añadidos por gracia. No lo merecían, de eso se trata la gracia. Tú y yo no lo merecíamos, ni aún por nuestra nacionalidad, pero Dios le ha placido derramar su gracia.
para nosotros la palabra gentiles debería tener un sentido más profundo. Primeramente, muertos al pecado. No formábamos parte del pueblo de Dios. Para un judío decir, por gracia soy salvo, pero ser judío es parte también de ser parte del pueblo escogido por Dios. Pero para ti y para mí, gentiles, esto es más glorioso. Yo sí que no era ni siquiera del pueblo escogido y fui aceptado. Por gracia soy salvo. Ahora, lo mejor de todo es que Dios nos ama. Dios nos ha dado vida. Y este verso que está en pantalla, Efesios 2:4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Por qué? Por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Dios te aborrece como hombre pecador, pero te ofrece su gracia, su salvación gratuita, el don de Dios. Por gracia soy salvo. Mereciendo la muerte, he alcanzado por gracia salvación. La salvación no se gana. Dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. No dice habiendo ganado. Dice aun estando en la condición. Aún en esa condición, sin Cristo, sin Dios, ajeno a la promesa, apartado para condenación, ahí Él dice, te dio vida. Por gracia, y hay una serie de textos que podemos citar, pero todos resumen esto, por gracia soy salvo. Ahí tenemos Romanos 3:24, habéis sido salvados. Y esto de la salvación significa, ya Dios te ha declarado justo en Cristo. Romanos, casi todo el texto de Romanos habla de esto. Dios te asegura vida eterna, ya eres librado de la ira de Dios. Colosenses 3, declarando algo muy importante. En Cristo tú has alcanzado todo lo que tú por tus propios medios no puedes alcanzar. Algo muy importante, no podemos ganar la salvación. Y Pablo hace una declaración. Miren, si la ganamos, no es por gracia. Si se gana, entonces no es por gracia. Así que quítenlo de su mente. Tu salario no es de gracia, es por esfuerzo. Tu salario es simplemente porque te lo deben, por lo que tú hiciste. Pero de esto no trata la salvación. La salvación no es un pago por lo que el hombre hace. La salvación únicamente es un pago por lo que Cristo hizo en la cruz, que a ti no te costó nada. La salvación no se gana. La salvación es el regalo de Dios a los hombres que merecen la muerte. Dice el texto en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el texto de Colosenses, los primeros 4 versos, vemos que se vea. Si pues haber resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La fe es el medio por el cual nosotros, tú y yo, nos unimos a Cristo. Dice el verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, y el medio dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, no es algo que ustedes tengan o que se produce en ustedes, es el don de Dios. Es el don de Dios. La gracia es esto, la base sobre la cual Dios salva al pecador, y la fe, eso que tú y yo profesamos, eso tú y yo que tenemos, eso que ha sido tan mal interpretado, la fe es el medio por el cual Dios da, o mejor dicho, es el medio por el cual nosotros los creyentes recibimos la salvación. Pero es un don de Dios. La gracia es el medio, es la base, por así decirlo,
y la fe es el medio que Dios usa. Y todo esto va de la mano con Cristo. Cristo es el punto central. Una condición muy específica que deja Pablo allí es que estando sin esperanza y sin Dios, solo Dios tiene el mérito en nuestra salvación. Y a pesar de que muchos atribuyen parte de este mérito al hombre, la Biblia declara que solo Dios puede darte salvación. No hay nada que provenga de ti, lo cual sea bueno delante de los ojos de Dios. Dice que aún nuestras mejores cosas, nuestras mejores obras de justicia, miren, obras de justicia implica que nuestras mejores obras que los hombres puedan juzgar y decir son justas, cuando Dios las juzga, no son justas delante de Dios. Nuestros mejores actos delante de los hombres, vamos a ir a un juzgado y nos juzgan, y qué bueno es. Si Dios lo hiciera, nos declarara culpables. Nuestras mejores obras son trapos de inmundicia. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. El verso 9. No por obra la salvación no se obtiene por lo que podamos tú y yo hacer. Si fuera por obra, excluiría la gracia. Efesios, verso 10. Somos hechura suya. Somos una nueva creación. Y segunda de Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. No que los viejos pasaron, sino que las cosas viejas. No se confundan. Los viejos están activos aquí. Y aquí no hay viejos, aquí todos están jovencitos. Eso es lo bueno de esta iglesia. Las cosas viejas pasaron, tu antigua vida, tu antigua naturaleza, viciada, siguiendo las corrientes de este mundo, todas son hechas nuevas. ¿Qué tú necesitas? ¿Qué necesitas? Nada. En Cristo lo tiene todo. Lo demás es parte de tu vida cotidiana. Son bendiciones extras. Pero lo que tú necesitas ya lo tienes en Cristo Jesús. Dice, creado por Dios para su gloria. Ahora, fuimos creados para buenas obras. Y esta declaración la tiene Santiago. Pero alguno dirá, tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muy sencillo, mis hermanos. La salvación de Dios no es solo para ti. Dios quiere obrar por gracia en ti y a través de ti. Son dos cosas. Dios ha obrado en ti por gracia, te ha dado gracia, te ha dado salvación, pero Dios quiere seguir obrando en ti para alcanzar a otros. Casi todos que estamos aquí, a través de alguien escuchamos el mensaje. Dios quiere usarte para que tú también seas de bendición a otros. Concluimos. Escuché hace tiempo en algún libro de estos de ilustraciones. Dice que este hombre padeciendo de lepra y en un hospital de una misión evangélica. Y este hombre allí estaba alegre y contento. Y la enfermera cuando lo va a atender en uno de esos días, bien extraña, ¿cómo es posible? Vas a morir, te queda poco tiempo. Este hombre ya bien podrido todo el cuerpo. Y esta enfermera bien extraña, ¿qué está pasando? Se volvió loco. Le pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estés agradeciendo a Dios? ¿Cómo es posible que estés dándole la gloria a Dios por esa desgracia que tienes en tu cuerpo? ¿Y saben lo que dijo este hombre? Dice este hombre, por esta desgracia, por esta enfermedad, yo vine a este hospital. Por esta desgracia vine a este hospital misionero y en este hospital hallé a mi Salvador y voy al cielo a vivir con ese que me ama tanto. Este hombre en medio de su necesidad pudo decir, doy gracias a Dios por su misericordia. Algo tan difícil como la lepra, dice, esta es la herramienta que Dios usó para traerme. En todas las situaciones, cualquiera que sea,
Muchos hoy andan como ese leproso. La Biblia usa la lepra para hablar de la condición del hombre. Varios ejemplos donde la lepra es comparada con tu condición como hombre pecador. Pero hay muchos hoy que andan como leprosos, caminando lejos de Dios. Ahora, tú puedes ser como ese hospital misionero que anuncia el mensaje del Evangelio, que no tiene una solución para la lepra física, pero sí para la lepra del corazón. Tú puedes ser quien lleve el mejor medicamento a la condición del hombre. Tú puedes llevar el mensaje del Evangelio. Así que, mis hermanos, les animo hoy a que salgamos, pero no como cada domingo, que salgamos pensando algo muy importante. Dios me ha amado para que a través de mí también otros reciban ese amor. Dios ha derramado su gracia en mí, pero el propósito es que yo también pueda ser luz a otros que andan en tinieblas. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Agradecemos, oh Dios, el gran privilegio, gozo de tu salvación. Agradecemos que te ha placido, oh Dios, salvarnos por gracia. A pesar de nuestra condición sin Dios, sin Cristo, ni siquiera ser parte de la promesa, pero Dios, en Cristo hemos sido añadidos a tu pueblo. Gracias te damos en esta hora. Te pedimos, Dios, que bendiga cada uno de los corazones presentes, que puedan ser, oh Dios, luz, guía, y podamos llevar el mensaje del Evangelio a este mundo que nos rodea, a este pueblo, a esta ciudad, a nuestra familia. Gracias te damos en el nombre y poderoso nombre de Jesucristo. Amén.